Bienvenidos a una nueva sesión de el podcast más importante del mundo. Creo que ya estamos en ese nivel, al ritmo de Wall Street. Entonces, tenemos que mantener ese enfoque. El día de hoy nos acompañan todos los integrantes de este grandioso podcast y iniciamos por Gastón. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cómo están todos? La verdad que muy bien, muy bien. Esta semana fue mucho aprendizaje con el Spy, así que estuvo bueno, me gustó. Espectacular, espectacular. Jorge. Hola, ¿cómo están a todos? Buenos días. Pues yo un poco serio, reflexivo, ya les contaré más a detalle. Me encantaría platicarles nada más como intro que la vida de un trader es de éxitos y derrotas y vale mucho la pena, así como hemos platicado y bomboneado los aciertos, también me quiero sincerarme y ser transparente con ustedes para platicarles cómo va mi historia esta semana, que a veces no todos son buenas, pero aquí con la actitud y probando un cafecito aquí mañanero. Ándale, ándale. No nos dijo antes de iniciar, ¿eh? No, Yo no creo nos dijo nada que... más para servirnos nosotros el nuestro. Juan ¿Cómo Vicente, ¿cómo están? ¿Cómo estás? están? Bienvenidos al ritmo de Wall Street. Gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí una semana más, terminando un año que promete este final de año con cosas muy interesantes. Y sí, como comenta Jorge y como comenta Gastón, una semana complicada. El SPY nos salvó la semana, por decirlo así, con esos movimientos súper fuertes jueves y viernes. Pero bueno, nada. Tú, Edgar, ¿qué tal tu arranque de semana y qué tal tu terminada? Espectacular. Sí, estuvo agresivo los movimientos. eh, Pero lo importante del proceso, ¿no? De un trader es entender el aprendizaje, como lo comentaron, que te dan este tipo de semanas. Entonces, al final del día, ganas, pierdas, yo creo que la diferencia de un trader importante a un trader que solamente estuvo aquí de turista, fue esa capacidad de sacarle todo el provecho a la información de la semana. Y de hecho, durante las sesiones de en vivo, no sé si recuerdan, alguien comentó, dice, yo me fui long porque abrió el gobierno, ¿no? Sí, claramente. No sé si recuerdan, y muchos se fueron con esa Ya, finta. Eh, y yo creo que es algo muy importante que se debe entender del mercado, cuando ya se descontó la noticia. Y es lo que hay un dicho muy famoso en el mundo del trading que es compra el rumor, vende la noticia. Correcto. Porque muchas veces cuando tú identificas que va a venir una noticia y ya hizo un movimiento alcista, hay una gran probabilidad de que ya se haya descontado ese catalizador dentro del mercado. Entonces ya no va a tener el impacto cuando salga. Y creo que esta semana fue eso. Lo otro que hemos platicado es de que hace un alto más bajo que el previo. Y creo Sí, es que importante. a eso es algo preocupante en la estructura del mercado. Entonces, eh, si recuerdan, hace 2 meses, que fue por agosto, septiembre, empecé a promocionar mucho el Mastery Club y hablamos en el Mastery Club de la psicología, de lo que va a venir en estos meses. Y el que se fue preparando psicológicamente va a poder soportar esta etapa, y el que no, pues a muchos los rompió la semana pasada. O sea, yo recibí una cantidad de mensajes de no entiendo. Exactamente. Entonces, eso es desafiante. Pero cuéntenme ustedes, porque ya saben que yo me puedo platicar aquí, Sí, me puedo podemos hacer estar una todo el día conversación hablando. entre yo solito, así que, Y, Jorge, eh, ¿nos quieres contar? ¿Quieres compartir? sí, claro, Perfección. con gusto. Bien, me da gusto y transparencia y me siento bien siendo sincero con toda la comunidad, porque a veces no es solo contar solo las historias de éxito, ¿no? Yo he tenido buenos meses, honestamente lo he platicado aquí con todos, pero también me gusta contar y creo que hasta sirve más contar las historias cuando uno cuando uno no le van bien las cosas. Yo, este mes de noviembre no me ha ido bien. La verdad es que he tenido una pérdida fuerte.
no la mayor, creo que he ido evolucionando un poquito en paseos chiquitos, pero sí traigo una pérdida fuerte, ¿no? Que sí me está pegando emocionalmente y mentalmente, pero al final del día me siento tranquilo, honestamente, siento que puedo salir adelante de esto, que no es algo como, o sea, sí escuché la vocecita que me dijo, no, no, pues ya para aquí todo, ya vuelve a la vida tradicional, esto no es, pero luego dije, tranquilo, tranquilo, o sea, es parte del proceso, es parte del proceso. Hay que vivirlo también en un trabajo convencional, vienen malas y vienen buenas y vienen regañadas y a veces hasta sale la gente de los trabajos. Y aquí esto es la vida, ¿no? La vida está hecha de retos y lo hemos mencionado mucho, un trader se hace de no solo de sus éxitos, sino cómo se levanta, cómo maneja las situaciones de crisis. Creo que ahí están los verdaderos líderes y personas con potencial, cómo manejan las crisis, cómo salen de ellas, porque vivir en el éxito y en la ganancia, pues qué padre, ¿no? Pero ahí no te pone tan a prueba. Pero Claro, tener pero una hay cabeza, tú que puedes apoyarte y pensarlo para darte fortalezas a ti mismo, que hoy todavía falta la mitad del mes para terminar. Entonces ahí está tu fortaleza de tu enfoque de qué vas a hacer para que este mes compense o mejore el rendimiento que tienes hasta hoy. muy buen punto, sí, eso es cierto, aún no se ha acabado el mes, tienes toda la razón. Yo a veces desde que hago trading ya voy en 5, yo ya me siento en 25, 26 del mes, pero, pero hasta mi esposa me ha dicho, oye, pero apenas inició el mes, ¿qué te pasa? Y yo, right, sí, cierto, tienes razón, tienes toda la razón, Juan. Y bueno, me siento tranquilo, creo que ha habido una evolución en mí a raíz de todas las veces que me he caído, que me he puesto como, siempre he dicho, ¿no? Que hay que tener estómago, para hacer esto, que no es para todos. Pero hoy me siento bien, me siento tranquilo y muy buen punto de vista, Juan. Aún queda la mitad del mes, aún queda la mitad del mes y aún se pueden hacer cosas. Espectacular, espectacular. Claro que es una constante reflexión, ¿no? De lo que uno está viviendo. Y por eso yo creo que muchas veces escuchamos a los traders erróneamente que dicen tienes que desconectar totalmente la emoción del trading. Y en realidad tienes que saber guiar la emoción en el trading. Es que la Desconectar la emoción es lo que emoción sube. para qué quieres vivir, ¿no? O sea, somos seres humanos y ocupamos de emociones. Entonces, lo importante es saber guiar la emoción y cuando llega esa vocecita de date por vencido, pues en realidad es tu cuerpo tratando y tu cerebro, tu mente tratando de protegerte, ¿no? De no, esto nos dolió, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Porque no, es algo negativo para nosotros, o para ti mismo, para tu cuerpo. Entonces, el tener la capacidad y la claridad de decir, como lo comentó Jorge, hay que seguirle, eso es solamente un paso más. eh, eso es algo importante. Ahora, también hay que analizar técnicamente qué pasó, ¿no? O sea, por qué me puse en esta posición? ¿Qué decisión tomé? Eh, ¿Cuál fue el factor, el común denominador para poder posicionarme en esta etapa? Y una vez que encuentras esa situación, empiezas a evolucionar como trader porque ya no te enfocas en, híjole, me fue mal, sino, me fue mal por esto y esto y esto. Es que es una Y de las cosas más importantes que siempre tú haces hincapié, Edgar, y creo que todos tenemos que todos los días, independientemente que vaya bien o independientemente que vaya mal, todos los días tenemos que tomarnos ese tiempo después del cierre del mercado, después que digas que no operas más, de ver qué hiciste, por qué salieron bien las cosas, si fue un análisis correcto o fue solo suerte, o por qué salieron mal las cosas, si fue que el mercado dio un vuelco inesperado, como a veces pasa, o que tú tomaste una mala decisión por una emoción, porque quisiste ir más adelante o quisiste creer algo que no estaba en los indicadores, que no estaba en tus análisis, que no estaba en tu mecánica o en tu, ¿cómo se dice?, en tu estrategia. Entonces, claro, si uno tiene siempre que buscar esos puntos positivos para reforzarlos y los puntos negativos para poder mejorarlos o eliminarlos.
y decir, yo esto no lo vuelvo a hacer, porque cada vez que lo hago me sale mal. Entonces lo Exacto. traigo aquí. Exacto. Y también para lo que platicábamos ayer al final del Mastery Club. Les puedo compartir que llegan momentos complicados, complicados en el trading, que lo único que te levanta no son ni las estadísticas, ni nada, ni la nada, nada, sino es tu bendito ego. De todos los que me dijeron que no se iba a poder, se van a tragar sus palabras y no me van a ver vencido. Y estás en el suelo y no hay salida y no ves una forma como recuperarte. De todas maneras, esa situación, lo único que te protege en ese momento es tu ego. Entonces, esa búsqueda continua de quién eres, cómo mejorar y conocerte profundamente es todos los días. Yo lo comparo mucho y no para meterme en religión ni nada por eso, ¿no? Cada quien crea en lo que cree, ¿no? Pero yo lo comparo mucho como cuando te está yendo mal y, ay, Diosito, ayúdame, ayúdame. Y ya te empieza a ir bien y, oh, ¿vieron mi trade que tomé? Y no, pues al final del día pudo haber sido Diosito también, ¿no? Claro, claro, exacto. O sea, tú tienes que Eh, tener una Ayer, fe para lo malo y para lo bueno. exactamente. Eh, Y fue algo que yo empecé a trabajar muchísimo últimamente porque vi que me estaba pasando donde yo me quería tomar el crédito de todo, ¿no? Y no solamente con Dios, sino, ok, pero es que esto sucedió por esto y esto pasó por esto y en realidad tú eres un factor, obviamente puedes decir un factor importante, pero no solamente depende de ti y tienes que ser un poquito más humilde en la situación. Entonces, yo creo que esos momentos de pérdida te regresan a la humildad para poder entender de cómo cuando estés ganando como también tienes que entender de que no fuiste tú. De hecho, hay una escena en una película, la de Money Never Sleeps, no la de los noventas, la reciente, creo que fue en los 2000. Creo que esa no la he visto. Se la recomiendo, está interesante, está buena. Pero hay una escena donde el actor va caminando con su mentor y el tipo le dice que cómo se siente y el tipo le dice, eso qué importa, ¿no? Gano, me siento igual, pierdo, me siento igual. Y ahí es donde desconecta, o sea, dice, ah, mira, entonces las emociones no las debes de conectar al trading. Pero no, o sea, el tipo es un tipo balanceado, o sea, gano, sé que tengo que dar gracias y pierdo, sé que tengo que dar gracias y tengo que aprender del proceso. No debe de cambiar mi proceso si gano o pierdo. Es Claro, tienes que seguir solamente, el mismo camino con la misma estrategia. y, exactamente. y algo que padre, y, la verdad es que admiro mucho lo que pasó ayer en el Mastery, que hubo la oportunidad en ese espacio para hacer esas reflexiones y cómo nos compartiste, Edgar, un poquito de tu historia de vida, y lo que has pasado y decir, bueno, yo ya veo a Edgar como alguien en el top, pero también pasó lo que yo estoy pasando y como lo que cualquier ser humano está pasando, o sea, no es como que él sea ya un top en trading y que tenga la plataforma, pero algún día también pasó por todo lo que yo he sentido y ha tenido las pérdidas de los demás, o sea, no es como un superstar, sino que ha tenido un proceso como cualquier ser humano y dices, wow, o sea, es el mismo camino. Fíjate que creo, creo que eso que vamos a hablar ahorita es de muchísimo valor para todos los traders y obviamente compártanme sus ideas, pero yo creo que el gran problema del ser humano es siempre pensar que alguien está mejor que tú. O La sea, siempre, comparación. exactamente, no existe, no existe. De hecho, acabo de ver una entrevista de un real estate muy famoso aquí en Estados Unidos de Nueva York. Es un corredor de bienes raíces, muy, muy importante. O sea, el tipo vende mansiones de 300 millones de dólares, o sea, pesado el tipo. Y en la entrevista él comenta que a él le vuela la cabeza cada vez porque esos millonarios y multimillonarios viven de cheque en cheque.
O sea, viven exactamente lo mismo que nosotros. No Claro, porque el hay nivel de gasto es mucho más grande. Entonces siempre exactamente están pendientes de cuándo va a llegar porque igual tienen que cubrir esa ola Wow. y eso. O el, sea, la el magia costo de está, vida. siempre se Ya, dice, bajar un poquito tu nivel de acuerdo a tu ingreso para que sea más fluido ya. y menos agobiante. Exacto. Entonces tú cuando ves a alguien y dices, y eso a mí me pasaba mucho antes, antes del trading, cuando trabajaba para alguien más, yo veía a un ejecutivo y decía, wow, o sea, y creo que ya lo he compartido en el máster y creo que he compartido esa historia donde yo veía a un ejecutivo, veía a un, alguien con mucho éxito y decía, "Oh, esa persona debe ser muy inteligente, ¿no? Debe ser... Y pues obviamente mis ganas eran de llegar ahí. Y me recuerdo mi primera reunión de ejecutivos y dije, están bien. Todos, dije, La puedes hasta. decir la palabra y la podemos mutear ya en la edición, ¿eh? Y ahí, y ahí regresamos a lo que decíamos al principio del buen manejo de las emociones, para bien y para mal. Por eso es que Marco Aurelio decía que uno es más inteligente o uno siempre es mejor cuando uno aprende a manejar las emociones, porque esa emoción, para bien o para mal, el ejemplo que tú decías del realtor de Nueva York que le vende las mansiones de 300 millones de dólares, esa emoción es buena, pero también te puede jugar en contra, porque, ajá, esta emoción y estoy haciendo esto, sí, pero lo estoy haciendo muy bien. Ah, no, pero es que no me siento tan bien porque lo puedo hacer aún mejor. Ya va, pero tienes que mirar para atrás y cuántas personas en el mundo quisieran tener la oportunidad que tú tienes hoy. Ajá. Y Entonces, disfruta lo que, esa es la fortaleza que tú tienes que tomar. sí, disfrutar lo que tienen. Ahorita Juan, que dices el manejo de las emociones, mira, me hiciste pensar en mí mismo. Muchos de mi círculo social a veces me dicen, ¿no? Que profesionalmente voy bien y solo ven esa parte, ¿no? Pero si ellos supieran cuántas veces un jefe ha dejado de confiar a mí y me ha dicho, I'm disappointed about you. Pero ellos no saben eso, ellos no han visto eso. ¿Y qué trabajo ha sido el creer en ti y decir, como Edgar también desde el principio, no me importa lo que digan los demás, yo creo en mí y yo nomás estoy aquí, pues, incluso hasta a veces el ego que te levanta y te dice, voy a demostrar que puedo hacerlo, ¿no? Y que creo en mí, aunque miles de personas no crean en mí. Y ahí es donde te preguntas, ¿por qué alguien tendría que creer en ti? No, nadie tiene por qué creer en ti. Tú Yeah, tienes que creer en eso tú solo. O sea, ¿por qué Claro, la esas son cosas que nos vamos metiendo nosotros solos en la cabeza. La presión mismo nosotros nos metemos y en sí, qué sé yo. Yo estoy, cuando hago trading, yo estoy acá y soy el que aprieto el botón y nadie me dice que lo apriete o nada. ¿Y O sea, al quién, final del quién día tiene que creer? estamos solos. Exacto. ¿Quién Exacto. tiene que creer? Tú eres el que tienes que creer en lo que estás haciendo. Tú eres el que tienes que creer en el conocimiento que tienes o en la estrategia que tienes, que te has demostrado a ti mismo que lo has hecho bien, lo has hecho mal. Has estudiado, no te has equivocado y buscas no volverte a equivocar. Llevas tus estadísticas, llevas tu proceso. Pero ¿quién va a creer en ti? Tú, más nadie. Es que la mayoría de las personas allá afuera que no han hecho algo diferente de su vida están acostumbradas a ver para creer. O sea, a mí, y tú cuando Gastón me demuestres que ya traes un Ferrari, ya te creo que eres Claro, un trader, yeah, Exacto. ¿no? exacto. Pero yeah. no se dieron cuenta que te tomaron 5, 6, 10 años de preparación para tener ese Ferrari. No, y que la gente Entonces, compara de eh, 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 empresarios. lo, lo importante es para la persona que está tratando de meterse en este mundo del trading, tienes que hacer un cambio de mentalidad. Por muchos años tienes que creer antes de ver. Y ahí es donde tu cerebro truena porque dices, ¿cómo? Lo que comentaba Jorge, es que me estoy viendo que me está yendo mal ahorita, pues mejor desisto y busco otra opción. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver para creer. Y va a llegar un momento donde, donde ya viene el cambio y dices, no, es que la vida no es así, primero tienes que creer. O sea, todas las grandes empresas nacieron de la creencia que uno tiene. Todas las grandes situaciones que han pasado en el mundo, como lo quieran analizar, han salido de la creencia que uno ha tenido y después se ha construido.
No sé de dónde salió esta mentalidad de, pues a mí demuéstramelo y ya después te creo. ¿Qué? Y Ajá. creo que eso salió a partir de las redes, ¿no? Del estar todo el tiempo, tener que estar demostrándole al mundo lo que estás haciendo, si te va bien, si te va mal, o mismo te metes y ves que, mirá este, como qué bien que le va. Creo que de ahí es lo que se está generando. Y no, y venía desde antes, ¿eh? O sea, a lo mejor en un círculo más pequeño, porque era tu círculo desde, Claro. mira, no, este año no cambió de carro. No le ha de estar yendo bien. O sea, ¿sí me explico? O sea, sí, la gente necesita lo visual para validar que tienes un buen resultado. Y no es así. De hecho, he tenido la oportunidad bueno, les cuento una historia. Yo trabajé con unas personas que de hecho terminaron haciendo una película. O sea, los tipos tenían dinero, ¿no? Y yo al tipo cuando lo veías no dabas un peso por él, o sea, vestido normal, o sea, ¿cómo te diré? No se veía que tenía dinero el tipo. Y cuando estas personas empezaron a crear lo de la película y toda esta situación y pues empezaron a construir una colección de autos. Porque la película es sobre carros. Es un churro de película, ¿eh? O sea, la película es malísima. Pero la pueden encontrar y la pueden ver ahí. Pero el tipo, me recuerdo que una vez llega en un Ferrari, se estaciona en el parking y se mete y sube a las oficinas y viene y nos empieza a dar una charla de ventas. Y nos estaba comentando el amigo que él entró a Hugo Boss, que es una marca que en ese tiempo era más famosa que ahorita, creo que ya perdió El eh, estatus. su estatus, ¿no? En ese tiempo era importante. Entonces dice que él entró a Hugo Boss y el vendedor o sea, lo vio y no le puso atención, ¿no? El tipo iba a comprar ropa, te repito, porque no era ese tipo de persona que andaba, pero iba a comprar ropa para la premier de la película, ¿no? Y pues no le ponían atención, no le ponían atención. Y ya después, cuando empezó a decir, oh, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y el vendedor empezó a calcular en su cabeza que cuánto iba a ser, vio el cambio de la mentalidad del vendedor, ¿no? Oh, este sí tiene. Y dice que él escogió, y como el vendedor captó a este trae dinero, no, mejor esto y mejor, o sea, el vendedor le quiso vender lo que él, para ganar más dinero. Ujú. Y el tipo es muy inteligente, él dice, le voy a dar una lección a este tipo. Dice, ok, dice, a ver, tráeme todo lo que tú quieres. Y ya le puso ahí, y no recuerdo exactamente la cifra, pero iban a ser como cerca de $30,000 Wow. todo lo que iba a comprar, ¿no? Y le dice el amigo que ya estaban listos para pagar. Y ¿sabes qué? Mejor regreso al rato. Y se fue fue a otro lugar. Pero la conversación que tuvimos ese día de ventas es de que nunca subestimes o sobrevalores a una situación. A nadie. Y ustedes dicen, pues, ¿esto qué tiene que ver con trading? Tiene todo que ver con trading. Nunca sobrevalores o subestimes una situación en el trading. ¿Y qué fue lo que les pasó la semana pasada a muchos? Sobrevaloraron una noticia que Ujú. ya había sido noticia. O sea, ya sabíamos que eso iba a pasar. Y el simple hecho que se concrete no quiere decir que va a dar otro empujón, porque eso ya lo teníamos en mente. Y No, y no ahora viene lo solo. importante. ¿Cómo? Y ahora viene lo importante, porque como dices tú, se concretó ya, cuando salió la noticia, se descontó el jueves lo que en teoría había subido con el rumor. El viernes buscó recuperar y cerró con una debilidad enorme. Exacto. Y esta semana vienen reportes del consumidor, o sea, no del gobierno, sino viene a reportar Target, Ross, si no estoy mal, Home Depot, Lowe's, todas esas tiendas son de consumidor. Sí. Y no importa lo que reporten, importa lo que van a decir del siguiente trimestre.
su proyección y muchas empresas de retail han salido a decir que no están proyectando o no van a proyectar porque no tienen muy claro el panorama. Y eso es súper, súper negativo. Estás hablando de que personas muy, muy capacitadas, muy inteligentes, no tienen ni idea de lo que va a venir en estas fechas de donde el consumidor tiende a consumir más, ¿no? O sea, donde es el que... Adicionalmente, en Polymarket, la cosa creo que está como que 34% ahorita, 38% de probabilidades de que la Fed recorte tasa en diciembre. También quiere decir que no hay mucha Ah, seguridad, bueno, pues bueno, exactamente. Y, las pero, posibilidades están en negativo, pues, Exacto. Aunque yo creo que sí cortará porque creo que el golpe del consumidor va a ser antes de la decisión. la reunión. y La- la- el mercado suele tomar bien, ¿no? Esos recortes de tasa. Sí, Los claro. No, últimos ha tomado no, bien. pero no, porque este corte sería por algo negativo de la economía. Esa Oh, es la pregunta que ok. es todos, ¿por qué está cortando? Si recuerdan que los reportes de CPI de inflación han regresado a 3% y ellos han luchado por el 2%. Y la pregunta es, ¿por qué si está en 3% empezaron a cortar? ¿Qué es lo que ellos han visto que nosotros no se ha hecho Lo hemos oficial? observado. Claro. Entonces, sí, los cortes son buenos, son positivos, siempre y cuando no sean porque la economía ya valió. Entonces, ahí es donde empieza esta situación de posibilidad de una recesión profunda. Ojo, yo no pienso que vamos a tener una recesión Eso fue lo que profunda. te iba a decir. Yo, ¿Crees yo, en sí. este final de mes, sobre todo final de mes, que empiece a recuperarse un poquito lo que ha bajado para el acostumbrado Santa Rally? O que creo yo que es una percepción un poquito mía, yo creo que de repente puede bajar todavía un poquito más y comenzar ese rally ya un poquito entrado diciembre con la fuerza del consumo navideño, pues. Sí, puede que nos dé un pullback un poquito, otro pullback. Si ven la gráfica del SPY, se parece muchísimo a la situación que tuvimos cuando Trump dijo que iba a cancelar el meeting con China. Ven cómo fue la caída y Sí, se igualito. aventó un montón de días lateralizado tratando de recuperar y caía y volvía a recuperar. So, siento que vamos a tener un poquito y tendríamos el último impulso para el Santa Rally y creo que se va a correlacionar con el reporte de Nvidia Bueno, donde el reporte el miércoles. exacto, entonces pienso que Nvidia va a ser un posible un pullback más, posiblemente, y después nos dé un rally. Y yo pienso que ese último rally de Nvidia será el último rally de Nvidia, de la historia de Nvidia. ¿En serio? Wow. ¿Por ¿Tan qué así? piensas ¿Por qué lo eso, Edgar? piensas? Por los reveses que tiene ahorita. ¿Por qué lo piensas? Por los reveses que tiene ahorita con las negociaciones con China que están prohibiendo los chips para todas las cosas allá en China. No, eso ya está descontado. Eso ya está descontado. Lo quiere contar en el Mastery para mí. Sí, eso lo guardamos. No, se los cuento. Ahí están saliendo muchos reportes que los microchips de Nvidia son espectaculares y súper poderosos, pero hay una probabilidad que ya no sean tan necesarios. Mm, Entonces, ¿Por qué no? Nvidia, ¿Por qué no serían ya tan necesarios, perdón? porque están saliendo mejores modelos All de right. inteligencia que pueden ser procesados en microchips más pequeños, y lo dijo Elon Musk en pero claro, pero su... tenemos la fábrica de Oh, chips que quiere montar Elon Musk, tenemos AMD compitiendo, tenemos Supermicrocomputer compitiendo, tenemos a Alibaba compitiendo. es, es que porque, o sea, mi entendimiento es que al principio eran ellos solos, ¿no? Y ahora empieza la competencia, empiezan a tener competidores, la gente, las marcas empiezan a hacer cosas buenas y ahora sí ya no eres el único en el mercado, ¿no? Buena perspectiva, Edgar. Exactamente, Wow, entonces... wow. Pero repito, puede haber un último rally en Nvidia que tome el alto y posible retroceso total. A mí no total, sino puede que nunca más volvamos a ver ese alto. Ese Eh, 210, 215 que tomó la sí, semana porque pasada. estamos hablando de 5 trillones de dólares. Mucha capitalización. ¿Sabes Eh, qué me sorprendió a mí muchísimo? La gran subida que se tiró en estos últimos 6 meses Micron Technology. Me O que sorprendió. sigan,
Sí, sí. Dale, perdón. No, Sí. tranquilo. O que Sí, sigan sí, sí. metiendo, o que Nvidia metiera más CAPEX y también digan, no me dejo y voy por más, ¿no? No, volvemos a lo mismo, entonces ya estamos hablando de competencia y es más CAPEX le pega las ganancias. O sea, creo que con el respeto y el, ¿cómo se dice? Eh, la precaución, porque pues Nvidia puede llegar a 40 trillones de dólares, ¿no? O sea, no, pero no veo cómo Nvidia podría seguir con la misma magnitud de crecimiento, con toda la competencia que tiene y con esta teoría de que sus microchips ya no son tan necesarios como anteriormente. Y yo lo Eh, veo apoyando la opinión que tienes tú, cómo pensar en aumentar esa valorización de Nvidia cuando tú tienes el paquete que se le aprobó a Elon Musk, que obviamente viene supeditado a la valoración de Tesla en un futuro. Pero Tesla, como bien sabemos, o sea, vale hoy 1 trillón, 2 trillones, y la quieren llevar a 8 trillones. Si llega a 8 trillones, a Elon le pagan el 25%, que es el trillón del paquete. Pero ese viene supeditado no solo a la valorización de los 8 trillones, viene supeditado a 1 millón de robots vendidos, 1 millón de taxis autónomos en la calle, una cantidad de chips, toda la parte con la parte de inteligencia artificial integrada, tiene una cantidad de condiciones que tú dices, ok, si este monstruo, que es Elon Musk, apunta a hacer eso de esa forma, como Nvidia, con solo unas pequeñas ramas dentro de ese mundo futuro, puede igualar la capitalización futura de un Tesla que está metido en absolutamente todas las ramas futuristas. Exactamente, exactamente. Y el otro parte que también es importante, que Tesla va a empezar, y lo dijo, que puede empezar a crear su propia fábrica de chips. Ups. Entonces, no sé, para mí, Hablando de eso, creo entonces que es un buen momento para agarrar algo de capital que cada quien tenga y enterrarlo en Tesla, cerrarlo los ojos y esperar 10 años. sí, sí, siempre y Capaz cuando te lleve una sorpresa. el tipo se mantenga enfocado. O sea, la única razón por qué venderías Tesla es porque el tipo ya no está enfocado, se metió otra vez a otras cosas que no le incumben, o a lo mejor sí le importan y por eso se mete, obviamente, o pues se va a Marte y ya no va a regresar, ¿no? O sea, es la única razón de no ver el potencial de Bueno, Tesla. no vamos a Marte con él y montamos Yo, el Martex Universal Exchange. Exacto, yo creo exacto. que lo va a lograr. Yo creo que lo va a lograr. Pues si hay alguien en el mundo que lo puede lograr, ese es Es él. él. ¿Él? Es él. No sé si Jenson tenga las ganas de meterse a robótica, de meterse a algo externo, de no solamente los microchips de Nvidia. Y ahí es donde, y no sé cómo AMD va a evolucionar a competir. O sea, para Nvidia ya se le No. puso un poco complicada el panorama por la competencia. Entonces, pero volvemos a lo que No. estábamos hablando hace rato, es análisis no emocional, porque cuando hablas con alguien que ama Nvidia, se te quiere ir encima. O sea, estás loco. ¿Cómo Nvidia va? No, Nvidia es el. No puedes platicar con alguien irracional y, Correcto. y que tiene conexión emocional con lo que ha comprado. Ya. Sí, lo podemos comparar con Bitcoin, ¿no? Los que aman a Bitcoin. Una diferencia cuando hablas con un inversionista de Bitcoin que cuando hablas con un Un este, fanático. fanático. Esa es la palabra, fanático. No puedes hablar con un fanático de algo. Sí, Eh, porque ahí le quitas la racionalidad del análisis. exactamente. Bien. Entonces, no se fanaticen con nada.
O Por sea, eso es que, Wow. por eso es que Edgar no puede hablar del América, porque no es objetivo. Yo creo, no, 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 ahí sí, soy súper objetivo, es el mejor equipo de la historia del mundo y no hay nada más en este mundo. Campeón mundial. yo creo, chicos, es momento de ir a la sección, los tickets de la semana con Gastón, ¿no? Sí, sí, No, sí. no, esta semana no hay nada, me estuve preparando mentalmente para la Mastery Cup, así que estoy enfocado Wow. en eso solamente. Bueno, La Mastery Cup, sí, él va a representar al ritmo de Wall Street en la Mastery Cup. Él va a ser el sí, sí, sí. Creo Gastón, que fui el primero en anotarme. sí, 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 lo puedo confirmar. Gastón es el primero y todo el peso de primero trader. correcto. Y estoy evaluando el nombre de guerra que propuso Jorge, así que Oh, puede ser que lo eso. use. Nombre ganador, Sí, ¿eh? Ese distrae al enemigo. Ese sí, distrae. sí. De Sí, sí, sí. hecho, vamos a dejar la suscripción abierta hasta el 20. Por Entonces si quieren. pueden entrar si quieren entrar a la competencia, pero ya van a ir en desventaja, ¿no? Porque pues ya son 5 días de Sí. oportunidad. All right. Entonces, se va a poner bueno, se va a poner bueno y sí, ese campeón va a tener las puertas abiertas para muchas cosas. Gastón, Esperemos que vaya bien. Yo me tengo fe, así que Ve eso por es la todo. copa, ve por la copa. Eso es todo. Ya, voy por Gastón todo ya va a esto. venir con su gorra, Llegué a tener la gorra oficial, la que no tiene nadie, la que pero la voy no a tener tiene yo y nada. Edgar. Sí, 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 sí. Argentina levantó la Copa del Mundo y va a levantar la Copa del World Cup Trading de primero trader. Exacto. De primero trader, sí. Pues Sí, súper. muchachos. Pues estamos llegando al Pero final. Sí, recuerden, bailen al ritmo de Wall Street, aunque tenga dos pies izquierdos, siempre se encuentra el ritmo. Suscríbanse, denos amor, Exactamente. compartan. Porque me estoy dando cuenta, y se los tiro, tenemos más views que seguidores. Y eso quiere decir que nos Sí, están viendo, lo están pero viendo, pero no le dan clic no a le seguir. dan exactamente. Entonces, no, no es reclamo, sino es que nos Nos dimos ayuda, cuenta. sí, nos ayuda, nos ayuda. y además no solo es trade, no, además hoy contextualizamos no, cómo vive un trader, cómo piensa, cómo también cómo reflexionamos y creo que eso suma mucho a nuestro proceso de crecimiento y evolución como traders. Entonces, este es un súper espacio para no solo hablar de números, sino también interactuar hacer una introspección hacia adentro, Claro. dar algo fuerte hacia afuera, ¿no? O sea, vengan para acá y tómense un café, vayan en el carro, disfruten y aprendamos de trading, ¿no? Y capitalicemos esto. Y si no te gusta algo y quieres comentar algo adicional, escríbenos. Exactamente. Exacto. Exactamente. Pon ahí tu comentario. Así que éxito, cuídense mucho. Y Nos nos vemos en la vemos. próxima. Hasta Hasta luego. luego. Bye bye. Chao,